Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta es una bobina de Tesla comercial que es una de las cosas que más me han gustado que he traído al canal. Es un objeto que realmente no es ni muy caro ni nada, pero está súper curioso interactuar y hacer experimentos con esta bobina de Tesla. La cuestión es que si este vídeo tiene muchos likes, pero muchos, voy a traer al canal un tutorial de cómo hacer una bobina de Tesla casera para que todos podáis tener una en caso que no queráis comprarla comercial, podáis hacerla con materiales que básicamente vais a poder encontrar en vuestra casa. La cuestión es que en este vídeo vamos a centrarnos en esta, que es una bobina comercial, aunque no es de las más potentes, sí que es suficientemente buena ya para poder generar unos buenos rayos. Además tiene dos funciones, la de chispazo, que ahí podemos ver que si no acercas mucho el dedo no pasa absolutamente nada, de hecho casi ni se siente que te impacte el rayo en el dedo. Ahora si lo acercas ya bastante, ahí sí que notas como una pequeña descarga, y sinceramente no sé qué pasaría si lo acercaras demasiado. Bueno, creo que sí que sé qué pasaría, simplemente te daría una descarga considerable. ¿Qué estamos haciendo? Estamos encendiendo bombillas de ahorro de energía simplemente acercándolas a la bobina Tesla. Por lo tanto, estamos consiguiendo transferir energía o electricidad por el aire, o sea, energía o electricidad inalámbrica. Esto era una de las cosas que Nikola Tesla quería hacer, conseguir suministrar energía, por ejemplo, a una ciudad entera sin necesidad de cables, que se transfiera esa corriente eléctrica por el aire. Pero bueno, fue uno de los muchos inventos que no se consiguió llegar a cabo, al menos a nivel comercial, para poder hacerlos en la vida real, aunque podemos ver que sí, que es capaz de generar ese efecto, el de encender una bombilla a distancia. Pero ¿qué pasaría si acercamos unas cuantas cerillas a esos rayos? Como he dicho anteriormente, si estás a una distancia más o menos lejos, básicamente ni se nota, pero ahí veis cómo acercándolo bastante sí que el rayo produce suficiente calor como para prender las cerillas o los fósforos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al manipular este tipo de aparatos, que podemos sufrir algún daño físico y bastante severo en según qué condiciones. Ahora vamos a generar plasma. ¿Cómo? Haciendo el vacío. Al excitar con la alta tensión de la bobina Tesla el aire, al estar en vacío tiene espacio para generar plasma, que es el cuarto estado de la materia, ya que puede estar sólido, líquido, gaseoso y plasma. En el caso del aire, al ser una mezcla de gases, pero sobre todo tiene hidrógeno, es un color así como violeta. Otros gases pues tienen un color anaranjado o rojizo. Ahí vemos cómo la bobina Tesla la hemos cambiado en el segundo modo, que es este modo, el de altavoz, ya que es una bobina Tesla musical y también enciende las bombillas sin problema. Esta descarga que vemos, o este estado de plasma directamente, es lo que sale de la punta, es aún más caliente que la anterior, así que hay que tener mucho más cuidado. Y como vemos, también es capaz de encender las cerillas. Para mí este es un aparato que, si te gusta la ciencia de la electricidad, la ciencia de laboratorio, es algo que, bueno, para el precio que tiene, yo creo que sí que vale la pena el poder comprarlo. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si queréis echarle un ojo. Hay un montón de tipos, de potencias y de precios, así que cada uno que elija la que más le guste. Y recordad, si queréis que haga una bobina de Tesla casera, decídmelo en los comentarios, muchos likes, y todos podréis tener una igual o hasta mejor que esta en vuestra casa. Y si queréis ver el levitador magnético que tengo, bueno, pues ya sabéis, aquí arriba o en la descripción del vídeo, clicáis y vais a ver el vídeo, que ese también está súper bien.